Ley Peña de desamortización de tierras campesindias, privatización y despojo en tiempos de la restauración priista, en memoria de Arnaldo Córdoba. Con la restauración del régimen priista y la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, se reproducen hoy bajo formas nuevas los mismos patrones de subordinación, entreguismo y despojo de los recursos de la nación y de las comunidades campesindias que prevalecieron durante el porfiriato y, en buena parte, también durante la Reforma Liberal. La primavera campesindia, por así llamarlo, en la historia de México duró muy poco, de 1910 a 1982. El derecho a ser considerados como parte del proyecto nacional y a tener derecho a la restitución de las tierras comunales y al reparto agrario para constituir el ejido duró únicamente, con matices, restricciones y acotaciones, alrededor de 7 décadas. Salir de la exclusión, el despojo, la cuasi esclavitud, la invisibilidad y la negación de todo derecho no fue fácil. Fue necesaria una revolución social y décadas de luchas ininterrumpidas para lograr el desmantelamiento del latifundio y el reparto agrario. De esta manera, más del 54% del territorio nacional pasó a manos de campesinos e indios a través de 31.500 ejidos y comunidades y 5.6 millones de hombres y mujeres como titulares de derechos agrarios. Si a esto agregamos la existencia de 1.6 millones de pequeños propietarios, la mayoría de los cuales tiene 5 hectáreas o menos, con el 35.7% de la superficie nacional, resulta que casi el 90% del territorio nacional está en manos de campesinos e indígenas. Toda una hazaña histórica si consideramos que durante la Reforma Liberal, la Ley Lerdo de 1856 y sobre todo la dictadura porfirista, la Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883, se despojaron casi 50 millones de hectáreas a las comunidades indígenas y que para 1910 se tenía la siguiente estructura agraria. 5.932 haciendas poseían el 94% de la tierra, 32.557 rancheros eran propietarios del 5% y el 1% restante correspondía a las comunidades y pueblos. El 40% del área total del país estaba en manos de media docena de latifundios y 3,5 millones de campesinos subsistían como peones acasillados y aparceros. Ahora, en pleno siglo XXI, con la contrarreforma constitucional en materia de energía, se promulga al mismo tiempo en su artículo 8º transitorio la versión Peña de la Ley Lerdo de desamortización de bienes de las corporaciones civiles de 1856 y de la Ley Porfiriana de Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883. Efectivamente, con la contrarreforma energética de Enrique Peña Nieto, bajo similar ideología a la porfiriana, es decir, ideología liberal, positivista, extranjerizante, se endereza una nueva ofensiva contra la propiedad social de la tierra y los recursos de las comunidades campesinas e indígenas, bajo el argumento liberal porfirista de que las tierras y recursos en manos campesindias son, entre comillas, bienes en manos muertas y que, entre comillas, si queremos progreso, deben privatizarse y entregarse a manos vivas, entre comillas, o sea, al capital energético y minero transnacional. La privatización y despojo vía contrarreforma energética de diciembre de 2003. El pasado 6 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la realización de un diálogo con las organizaciones campesinas para una gran reforma del campo, para impulsar su desarrollo y bienestar. Aseguró asimismo que el campo mexicano debe ser una de las mayores fortalezas del país. El 5 de marzo, el presidente Peña Nieto anunció en Manzanillo, Colima, la realización de una consulta nacional para acordar los términos de una reforma de gran calado, afirmando que su gobierno priorizará el desarrollo del campo y que no se iba a modificar el actual mandato constitucional respecto a las diferentes formas de propiedad de la tierra y que no se buscaba privatizar el ejido de la comunidad. A partir de estos anuncios,
la Zagarpa y los gobiernos estatales han estado realizando innumerables foros estatales, temáticos y regionales, y se ha constituido una comisión permanente para la reforma del campo para procesar y decidir el contenido de la gran reforma que deberá concluir en la firma con centrales campesinas y cámaras agroempresariales de un acuerdo marco el 8 de agosto próximo. Sin embargo, más allá de los discursos, promesas y consultas, el hecho duro es que el presidente Enrique Peña Nieto, con el apoyo del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, ya decidió el contenido central de la llamada Gran Reforma del Campo, con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía en diciembre pasado. En efecto, en dicha reforma se establece que, además de entregar a compañías extranjeras la renta petrolera y el control del petróleo de la nación, las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, así como toda la industria de hidrocarburos, son actividades estratégicas y de interés social y orden público, y por tanto tienen prioridad y preferencia sobre cualquier otra actividad que se realice en el suelo y subsuelo del territorio nacional. A la letra, el octavo transitorio de dicha reforma constitucional dice lo siguiente: derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se considera de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellos. La ley preverá los términos y condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial, o en su caso la indemnización respectiva. Esto es lo que dice el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional en materia de energía. Adicionalmente, en las leyes secundarias se establece que las actividades mineras no tendrán prioridad sobre las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, pero sí sobre cualquier otra actividad que se realice en el suelo y el subsuelo de los territorios concesionados a las corporaciones mineras. Así, vemos con claridad y sin lugar a dudas cuál es la decisión del presidente Peña Nieto respecto a su anunciada reforma del campo de gran calado. El campo, la agricultura, los campesinos y las campesinas, los ejidos y comunidades, las pequeñas propiedades, los pueblos indígenas, los modos rurales de vida, la biodiversidad, los recursos hídricos, los sitios históricos y ceremoniales, la autosuficiencia alimentaria, la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, los derechos a la libertad de trabajo, los derechos a la propiedad, los derechos a la alimentación y a un medio ambiente sano, no son estratégicos, no son prioritarios, no tienen preferencia. Ni siquiera está en un segundo orden de prioridad, porque este lugar lo ocupa la minería. De hecho, con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía de Enrique Peña Nieto, se promulgan al mismo tiempo las versiones del siglo XXI de la ley Lerdo de expropiación y privatización de bienes en manos muertas y de la ley porfiriana de colonización y deslinde de terrenos baldíos, entre comillas. Lo estratégico, lo prioritario, lo de interés público y orden social para los campesinos es que acepten romper con sus comunidades y ejidos para individualizarse, que reconozcan que ya no tienen lugar en el proyecto nacional, que entreguen sin resistencia sus tierras y sus recursos y que migren, que se vayan porque sobran. Para Enrique Peña Nieto, la agenda corporativa transnacional, parafraseando a Porfirio Díaz, la consigna para los campesinos y en general para la población rural es: emígrenlos en caliente. De esta forma, Enrique Peña Nieto busca culminar la contrarreforma agraria que emprendió Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994, con la modificación al artículo 27 constitucional, el Telecán y el abandono del campo. Con la contrarreforma agraria vía la reforma energética, Enrique Peña Nieto pretende acabar con la propiedad social de la tierra, promover su reconcentración en pocas manos, intensificar la expulsión de la población rural, debilitar la resistencia social frente al
despojo de los recursos naturales de la nación y de los campesinos y pueblos indígenas, y profundizar la dependencia en seguridad alimentaria y nutricional del país. Lo anterior para servir a la agenda de los neohacendados, las empresas energéticas y mineras y el capital corporativo transnacional, así como para servir a la estrategia de seguridad energética de los Estados Unidos. En base a estas reformas constitucionales en materia de energía, ahora se discuten las leyes secundarias en materia de hidrocarburos y minería, en las que se pretende reglamentar la ley Peña de desamortización de bienes campesinos, de tierras campesinas. Se pretende establecer, entre otros procedimientos de desamortización y deslinde de terrenos baldíos, figuras tales como reservas nacionales, servidumbre legal de hidrocarburos, contratos de ocupación y de expropiación por causas de utilidad privada a favor de las empresas extranjeras, con asignaciones, contratos, autorizaciones y permisos de exploración de hidrocarburos. Y ahora, porque es demasiado burdo, se pretende cambiar el término de expropiación por el eufemismo de ocupación temporal. Esta es la verdadera reforma del campo de gran calado de Peña Nieto, que ya fue con la reforma constitucional en materia de energía promulgada en diciembre pasado. Frente a esto, hoy como ayer, la resistencia campesina es la única vía frente a la privatización, el despojo, la exclusión, las injusticias, la carencia de libertades y de derechos humanos, impulsada por la contrarreforma energética y la ley Peña de desamortización de tierras campesinas. Frente a este gran reto histórico, diversas centrales campesinas han preferido hacer a un lado el despojo y la privatización de Peña Nieto, que ya fue, y han preferido concentrarse en el diálogo y negociación para un pacto rural con el gobierno neoporfirista y para una gran reforma para el campo mexicano. Por su parte, el gobierno federal desvía y distrae la energía de estas centrales campesinas y está en la mejor disposición de negociar dulces y puritas a cambio de que se mantenga sin cambio alguno la esencia de la ley Peña. Es posible que estas posiciones abonen a una nueva derrota histórica del movimiento campesino, como la que se experimentó frente a las contrarreformas agrarias salinistas de los años 90 del siglo pasado. Por su parte, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC y la campaña Sin Maíz No Hay País, entre otros, han expresado sin ambajes su rechazo a la ley Peña de desamortización de tierras en manos campesindias y a la reforma del campo de Peña Nieto. Asimismo, en el México profundo, desde abajo y a lo largo y ancho del país, se han desplegado innumerables movilizaciones, frentes y redes en contra de los megaproyectos de muerte y en defensa de la propiedad social de la tierra y los modos de producción, vida y cultura de las comunidades campesinas e indígenas del país. Es posible y necesario organizarse y prepararse para una larga lucha en los próximos meses y años para detener y revertir las contrarreformas energéticas y del campo de Enrique Peña Nieto y de las corporaciones transnacionales. A continuación, se propone una agenda mínima de resistencias y alternativas campesinas. 1. Rechazo a la contrarreforma energética y a la ley Peña de desamortización de tierras campesinas y sus leyes secundarias. 2. Luchar por el reconocimiento como actividad estratégica y de interés público y orden social para las actividades del campo, la propiedad social de la tierra, la producción alimentaria, el manejo sustentable del agua, la preservación de la biodiversidad, los modos de producción, vida y cultura campesinas, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano y la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país. 3. Luchar por la autosuficiencia alimentaria con campesinos y campesinas, con sustentabilidad, sin transgénicos y sin monopolios. 4. Luchar por precios remunerativos y certidumbre en la comercialización de cosechas. 5. Luchar por el respeto a los derechos de campesinos y campesinas y pueblos indígenas sobre sus territorios y por el respeto a sus modos de vida, producción y cultura, por el derecho a no migrar, por el respeto a la consulta previa, libre e informada. 6. Luchar por el derecho a la seguridad y a una vida buena para la población del campo. 7. Luchar por el derecho a una ciudadanía plena y a la organización autónoma y autogestiva.
8. Impulsar la realización de asambleas informativas y deliberativas en cada ejido, comunidad y poblado rural para acordar el rechazo a las contrarreformas energéticas y del campo, adherirse a la agenda campesindia y acordar planes locales y regionales de resistencia y alternativa. La mejor defensa frente a la ley Peña es la autoorganización y el uso comunitario y sustentable del territorio y recursos en manos campesindias. 9. Establecer una estrategia legal integral para revertir la contrarreforma energética y frenar la privatización y despojo del campo, de las tierras campesindias, entre otras acciones legales, la consulta popular vinculatoria en 2015, acción de inconstitucionalidad, acciones colectivas, amparos caso por caso, quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras acciones legales. Y 10. Foros regionales, estatales y nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida en todo el país, para confluir el 6 de diciembre en una gran movilización nacional campesina para conmemorar el centenario de la entrada de los ejércitos campesinos de Zapata y Villa en la Ciudad de México en diciembre de 1914. Y como actividad de inicio de este proceso, la campaña Sin Maíz no hay país y numerosas organizaciones y movimientos campesinos, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, sindicales y urbanos convocan al encuentro y jornada nacional en defensa de la tierra, el agua y la vida el próximo 16 y 17 de agosto a realizarse en San Salvador, Atenco. La defensa de la tierra, el agua y la vida es una tarea y una responsabilidad de todos nosotros. Podemos hacerlo, debemos hacerlo.